Bueno, hoy día, siguiendo el módulo endocrino, vamos a hablar de unas glándulas que, la verdad, desde el punto de vista patológico, es bien como complicado, que habitualmente como para el endocrinólogo es buscar la patología endocrina. Uno la puede sospechar, pero en general la patología propia es como complicadita, ¿ya? Pero nosotros en la práctica clínica, en el uso de los corticoides, vamos a vernos siempre sometidos o vamos a tener muchas veces, en el fondo, que tocarnos con efectos adversos los corticoides y si no, con efectos secundarios los corticoides. Entonces, tenemos que saber corticoides. ¿Se dan cuenta? O sea, no tanto por la enfermedad que se producen en la glándula, que se producen un montón, pero que son, entre comillas, poco frecuentes, pero lo que sí le da mucha frecuencia es el uso de corticoides. Ustedes, yo sé que están recién yendo al hospital, pero ustedes se dan cuenta que en asma se le dan corticoides. Bueno, en época dijimos que no recetaba, después dijimos que en enfermedades lupus, enfermedades inflamatorias, le dan corticoides, porque los corticoides son tremendo antiinflamatorios. Entonces, la verdad es que se ocupa mucho, 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 por distintos motivos. Y la verdad, desde asma, algo tan, hasta enfermedades tan graves como el lupus. Entonces, o colitis ulcerosa, mira, el listado es gigante. Entonces, uno en la práctica clínica, alergia también, uno en la práctica clínica tiene que saber cosas de corticoides por eso, ¿ya? Más que por enfermedad, yo igual hablo de alguna enfermedad, sino por el uso de corticoides, ¿ya? ¿En qué produce la glándula suprarrenal? En general, como ustedes saben, tiene una médula y tiene una corteza, ¿ya? Entonces aquí nosotros, esto se llama córticos suprarrenales porque nosotros nos vamos a preocupar fundamentalmente de la corteza, ¿ya? La médula, ¿qué es lo que es en el fondo? En el fondo pertenece al sistema, si uno lo ve, al sistema simpático, porque tiene que ver con la producción de aminas, en el fondo, de aminas, adrenalina y en el fondo de dopamina, etcétera, que tiene que ver con aminas vasoactivas, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros nos vamos a ocupar de la corteza, ¿ya? Esta parte que aparece aquí en el monito, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos nuestra corteza y tenemos nuestra médula. La médula aquí de ahora en adelante no olvidamos, ¿ya? Nos vamos a hablar solamente de la corteza. Y la corteza tiene tres zonas bien marcaditas, que son la zona glomerulosa, que está más pegada hacia afuera, después yendo de afuera hacia adentro la glándula, una zona que se llama fascicular y una zona que se llama reticular. Todo esto comprende el córtex o corteza, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de esto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es importante conocer las zonas? Porque las zonas tienen que ver con diferenciaciones enzimáticas. O sea, va en la zona glomerulosa vamos a producir ciertas cosas, ciertas hormonas, en la zona fasciculata vamos a producir otras, y en las zonas reticulares vamos a producir otras. O sea, tienen que ver con que hay una estructura distinta, hay una forma distinta, si ustedes se dan cuenta, esta tiene una forma de un glomérulo, esta tiene una zona de una sola capa, por decir, y esta zona reticular tiene esta forma que hay varias especies como capitas. Yo no voy a hablar de anatomía patológica, porque la verdad es que no sé, pero en el fondo ahí están distintas capas. Y cada una de estas capas tiene enzimas distintas, por lo tanto van a producir hormonas distintas. Y ese es el concepto súper, súper importante, ¿ya? Y se van a ver dañadas o se van a ver estimuladas por distintos elementos. Entonces, todo se produce a partir de un derivado del colesterol. ¿Cuál es el derivado del colesterol? Lo que nos interesa aquí es en el fondo la parte cíclica del colesterol. Y eso se llama ciclopentano perhidrofenantreno, que en el fondo la diferencia con el colesterol es la colita. No sé si tengo un monito acá, no tengo el monito aquí. Pero en el fondo es como la colita en relación a esta estructura. Un montón de cosas se sintetizan a partir de esa estructura. O sea, cuando hablamos del colesterol, nosotros sabemos, por un lado se producen ácidos, o sea, se terminan produciendo grasa, se producen colesterol como tal, terminan a veces generándose ácidos grasos, etcétera. Y como ustedes saben, desde el punto de vista patológico, fisiopatológico, todo lo que tiene que ver con ácido araquidónico, y el otro día hablamos algún día de prostaglandina, y hace poquitito hablamos de los leucotrienos, todos vienen a partir de esa estructura. Y aquí viene también estas hormonas, ¿ya? ¿Qué tipos de hormonas se producen? Y se producen en general tres tipos, ¿ya? Mineralocorticoides, que se producen en la zona glomerulosa,
que son fundamentalmente, como ustedes ya conocen, aldosterona y corticosterona. Acuérdense que este es al final, cuando uno dice, acuérdense el eje, angiotensina, aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esta es la vía final del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y obviamente los efectos que ustedes ya conocen, no los voy a volver a repetir, pero el fundamental, como ustedes saben, retención de sodio y eliminar potasio. Pero se dan cuenta aquí más los efectos que tienen de remodelación cuando vamos a insuficiencia cardíaca, etc. Tenemos otro grupo que se llama los glucocorticoides, donde el cual fundamentalmente tienen el cortisol y la corticosterona, ¿ya? Y tenemos otro grupo de esteroides, que son los esteroides sexuales, que son principalmente los andrógenos, y tenemos la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. ¿Se dan cuenta? Regulan un poco de todo, si ustedes se dan cuenta la médula, ¿ya? Ahora, obviamente pueden fallar cada uno de estos o todo esto. Los mineralocorticoides, ¿quién libera la regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona como su efector final, y obviamente lo que ya vimos en el sistema de aldosterona? ¿Quién regula la secreción de corticoides? Esto parece que lo vamos a ver después, lo que pasa es que no me acuerdo de las diapos porque no las he visto. El sistema cortisol fundamentalmente es CTH. ¿Ya? Entonces sabemos que lo que secreta, en el fondo lo que secreta el cortisol es un sistema que está basado en relación a la hipopituitaria o la hipófisis, que genera CTH, y la producción de CTH depende de la CRH. Y como ustedes recordarán de fisiología, son círculos, son sistemas de feedback negativo, que se aumenta el cortisol, perdón, por la glándula suprarrenal, se produce una inhibición de, en el fondo, la CTH y de la CRH, y en el fondo, y al revés, cuando baja el colesterol, sube la CTH, ¿ya? Los esteroides sexuales tienen otra regulación. Ahora, nosotros lo que vamos a preocuparnos fundamentalmente es de los glucocorticoides, ¿ya? Los mineralocorticoides, sí, en parte, poquitito, porque ya sabemos por el sistema renina-angiotensina, aldosterona, cómo funcionan. Los glucocorticoides son los que nos interesan en este momento para esta clase, y obviamente todo lo que tiene que ver con esteroides sexuales habitualmente se ven en ginecología, obstetricia, o cuando hay en el fondo ese tipo de trastornos. Por lo tanto, ahora nos vamos a dedicar fundamentalmente a lo que es glucocorticoides, ¿ya? Pero son distintos, se dan cuenta, o sea, el glucocorticoide tiene un efecto distinto, y eso es lo que vamos a ir viendo un poco, ¿ya? Vamos con el glucocorticoide. Entonces, los glucocorticoides tienen trabajan como un poco yo perdona que le diga así como, pero para que lo entiendan bien, trabajan en conjunto con el sistema adrenal, o sea, con el sistema suprarrenal. Con el sistema adrenal me refiero con adrenalina, digamos, ¿cómo se llama? Noradrenalina, ¿ya? Con el sistema nervioso simpático. Eso traté de decir, yo hablo del sistema, ya, pero está bien, con el simpático, lo potencian. Entonces, tiene un ritmo circadiano que tiene que ver un poco con las actividades que nosotros hacemos. En este caso, es como que nos preparan para el día y nos permiten, por otro lado, descansar. O sea, en el fondo, si ustedes lo analizan, nosotros necesitamos dormir, necesitamos tener un montón de cosas, pero nuestro cuerpo también. El organismo también requiere, en el fondo, estas regulaciones del punto de vista global. Entonces, sería ilógico, lo voy a plantear así como de lógica, ustedes saben que la naturaleza no tiene una lógica tan clara, pero sería ilógico que yo en la noche, cuando quiero dormir, estuviera como loco secretando adrenalina. ¿Por qué? Porque es estimulante central, pero también me genera actividad cardíaca, me genera aumento de las presiones, me genera hasta temblor. Entonces, uno podría decir, no es lógico. No es lógico que el sistema adrenérgico, el sistema nervioso simpático, como bien me ayudó Mauricio, esté activado. Lo lógico es que no, pues que se me inactive. Y eso, aunque ustedes lo crean, tiene que ver con estas regulaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una secreción pulsante de ACTH en un ritmo circadiano. Circadiano significa que son regulaciones de 24 horas. Es un ritmo circadiano. Hay otros ritmos que son, por ejemplo, el ritmo menstrual en las mujeres es un ritmo que no es de 24 horas, por lo tanto no es un ritmo circadiano. Se dan cuenta que es de 24 horas. ¿En qué consiste? Que tenemos una primera secreción mayor en la mañana, aquí, perdón, aquí está mostrando más, que se dan cuenta, es entre más o menos las 6, 8 de la mañana,
es variante, y después tenemos otra secreción que es un poquitito más potente en la tarde. Entonces, es lógico, en este ratito de acá, que es más o menos la noche, en el momento que estamos, tenemos una secreción baja. ¿Por qué? Porque queremos, entre comillas, estar tranquilitos para poder dormir. Si yo aumento la secreción de corticoides, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mayor actividad simpática en el fondo. Entre otras cosas, son varias cosas que vamos a ver, ¿ya? Entonces, este ritmo circadiano depende mucho de las fases de horas diurnas. Bueno, mira, nuestro sistema no tiene un reloj, ¿cierto? Uno dice, no tiene un reloj que nos dice la hora. Entonces, ¿en qué se basa este sistema circadiano? En la luz. Es lógico, si alguien vive por decir, en hemisferio, digamos, vive, por ejemplo, en Europa, que están 5 horas adelantados, y cuando nosotros estamos a esta hora de tarde, ellos están ya oscureciendo. Lo lógico es que se produzcan adaptaciones no por un reloj, digamos, un reloj electrónico, sino por un reloj interno. Y ese reloj interno tiene que ver con luz. Entonces, miren qué entretenido. Nosotros captamos luz, nuestros ojitos, conexiones nerviosas, hipotálamo, hipófisis y hipófisis suprarrenales. Maravilloso. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos este ritmo, pero ahí es donde viene el ejemplo. Es tan interesante que cuando uno viaja, en el fondo, a una distancia muy grande, vamos a tener que este ciclo circadiano se altera. ¿Por qué? Porque vamos a tener horas, nosotros vamos a estar programados, por ejemplo, para despertarnos a las 6 horas o 8 horas de Santiago, pero resulta que si estamos, no sé, en Europa, vamos a terminarnos despertando a las 4 horas a las 4 de la mañana en Santiago, o sea, más o menos las 9 horas en Roma, en Inglaterra, son más o menos las 4 horas, las 4 de la mañana. Entonces, cuando nosotros hacemos un viaje rápido, un rápido viaje en un jet, no nos permite adaptarnos, ¿ya? Y eso es lo que famoso se llama jet lag, que en el fondo, por un lado, tenemos nuestra hora de reloj y por otro lado tenemos nuestra hora en relación a nuestro ritmo circadiano. Esto se demora más o menos 2 semanas en arreglarse bien. Esto mismo pasa, pero en mucho menor grado, con los cambios de horario. Cuando, por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿por qué tenemos horario de invierno y horario de verano? Todo el mundo dice, ya, porque tenemos horas de día, etc. Pero para nuestro cuerpo significa un desajuste. ¿Un desajuste de cuánto? De una horita nomás. Pero ojo, si nosotros normalmente nos despertamos a las 6 y nos atrasan una hora, porque tenemos que despertar en una hora, es a las 5. Por lo tanto, voy a tener una semana donde yo voy a despertarme por reloj, pero mi organismo me va a decir, no te despiertes. ¿Por qué? Porque no voy a tener una secreción de corticoides adecuada en el fondo, para responder al estrés, que significa levantarse. O sea, no me prepara el sistema nervioso simpático para yo en el momento que tengo que levantarme, es un estrés, un cambio mental, para que yo lo haga en forma eficiente. Por favor, pregunten al tiro si tienen alguna duda, usted sabe, ¿ya? Entonces, ese es el problema que tenemos por un lado, ¿ya? Ahora, esto nos genera otros problemas, porque uno dice, ¿y cuál es? Y por eso digo que no es tan fácil todo esto. ¿Cuál es el valor normal? Entonces, yo quiero tomar un examen de glicemia, por ejemplo, y tú dices, bueno, glicemia en ayuna vale tanto, y ese es el valor normal, y etcétera, o eso va, con esto hago el diagnóstico de diabetes. Pero aquí fíjense en esta curva, ¿cuánto es el valor normal? Depende de la hora. Pum, se nos complica el tiro el examen, porque tendría que calcular la hora que lo tomo. Y después lo tomo una hora desfasado y me cambia. Y resulta que cada persona tiene un ritmo circadiano que puede ser más o menos parecido, pero no son iguales. ¿Se entiende la idea? Y es más, si yo estoy estresado, por ejemplo, tengo una prueba el día siguiente, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la secreción de corticoides? Responde al estrés. Entonces, nosotros sabemos, como trabaja en conjunto con el sistema nervioso simpático, si yo estoy estresado por lo que sea, una forma parte del estrés aumentar la secreción de de cortisol. Entonces, si yo tengo una prueba el día anterior, por ejemplo, ¿me va a servir tomarme una cifra, un cortisol, como examen? Claro que no te va a servir bien, porque no va a representar la realidad de lo que pasa todos los días. Entonces, por eso les digo, Profesor, sí, dime. ¿y qué pasa en las personas que tienen como el horario cambiado porque trabajan, por ejemplo, de noche y todas esas cosas? ¿Se altera esto? Pero claro, ¿por qué creéis que los pagan? Puede decir algo muy feo, pero ¿por qué creéis que pagan más? ¿Por qué creéis que se enferman más? ¿Por qué creéis todas las cosas?
La gente que trabaja de noche se enferma claramente más que una persona que no trabaja de noche. El estar despierto de noche aumenta los riesgos de hipertensión, aumenta los riesgos cardiovasculares, aumenta todo. Si por eso, si uno le pregunta, ¿es bueno trabajar de noche? Claro que no es bueno trabajar de noche, porque es bueno. Eso es considerado como trabajo pesado, de hecho. Sí, pues se considera como trabajo Sí, la de gente que hace turnos nocturnos, por ejemplo, se consideran tiempos distintos para edades de jubilación o Mira, les dan no, bonos especiales por ese tipo de cosas. sí, lamentablemente no tanto como debiera, porque aquí está subvalorado en el fondo el sueño en términos de como riesgo. Pero los médicos, cuando hacemos turnos, el servicio público, pues no todas las empresas privadas no lo hace, el servicio público, todos los 20 años de turno, te jubilas de turno. Yo te lo cuento porque a mí me pasó. Se llama artículo 44, que es un artículo de la ley 15076, en el cual si tú haces más de 20 años de turno, de noche, te jubilan de turno. ¿Eso qué significa? Que sigues trabajando, no es que te manden para la casa, trabajas diurno, pero con un sueldo como si estuvieras haciendo turno. Eso debiera tenerlo todas las pegas que hacen turno. Aumentan los riesgos de todo, aumentan el riesgo de accidentes, aumentan todos los riesgos. Entonces, ¿uno puede trabajar de noche? Sí, sí, no te voy a decir que no, porque se necesita ciertos trabajos de noche. O sea, por ejemplo, la industria, ustedes que están en el norte, la industria, por ejemplo, cuprífera o la industria de extracción, no pueden parar los hornos o no pueden parar el funcionamiento porque el costo es gigante y obviamente funciona en turno 24 horas, pero hay que tener claro que tiene mayor riesgo. O sea, es algo que nadie lo discute. Es lo mismo, cuando ustedes no duermen, pasa lo mismo. ¿Por qué creen que se sienten mal cuando van a una fiesta, van a carretear y y al día siguiente tienen la famosa resaca? Yo no digo que sea por esto, ojo, pero influye, porque en el momento que tienen que estar durmiendo, no están durmiendo. Y ojo, y por eso voy a hablar algo nada que ver, por eso tampoco sirve estudiar de noche cuando tienes mucho sueño, porque nuestro organismo nos está diciendo, acuéstate, duerme. Y tú qué es lo que estás haciendo? Estresándolo en un momento en que no está bueno para responder estrés. ¿Por qué no está bueno para responder estrés en nuestro organismo? Porque estábamos con una secreción baja. Y si hacemos una secreción alta, va a ser porque el estrés mismo te genera mayor secreción, va a generarte en el fondo una situación de desbalance en relación al ritmo circadiano. ¿Ya? Ahora, obviamente no sé, volvemos a lo mismo, el hombre, la humanidad, en general los hombres o mujeres se adaptan a cualquier situación, por lo cual no se trata de que en el fondo siempre quiera embarrar y todo, pero hay gente que es más susceptible, hay gente que es menos susceptible, y por eso hay gente que tolera trabajar de noche y gente que no tolera trabajar de noche. ¿Ya? Yo, ¿te satisfizo la respuesta o te queda alguna duda? Sí, 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 se ya, entendió súper bien. Muchas gracias. ya, qué bueno. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Entonces vamos a comenzar a tener problemas. Entonces tenemos este ritmo, nos complica porque en qué momento medimos, cuál va a ser el momento representante. Entonces ustedes van a ver que quizás hoy día le van a decir, mira, el cortisol urinario de 24 horas en la mañana, o cortisol dosis única en la mañana, pero después va a ser no es lo más exacto porque lo más exacto es otra cosa. En la clínica, aunque ustedes lo crean, hay distintas cosas que se miden. Por ejemplo, hay gente que dice, no, lo que más importa es le doy a CTH y veo cómo responde la glándula, si produce corticoides o no produce corticoides. Eso lo tienen que ver un poco en clínica, pero en el fondo los fundamentos son eso, o sea que esto no es fácil, o sea, muchos pacientes está facilito porque tienen todo alterado, pero hay pacientes que son más sutiles, que es mucho más difícil llegar al diagnóstico porque no hay un valor así estandarizado, así que uno diga, no, yo estoy re que te aseguro que esto es así, ¿ya? Por esto, esta variable, ¿ya? Ahora, pero aquí comenzamos con las maldades, ¿ya? ¿Por qué comenzamos con las maldades? Porque en el fondo tú decís, ya, mineralocorticoides, vamos a tirar un poquito para atrás, un poquito para atrás, me dice mineralocorticoides, aldosterona, glucocorticoides, cortisol tiene de efecto determinado, lo vamos a ver de a poco que sigue, pero tenemos la maldad que a veces los glucocorticoides se pueden comportar como mineralocorticoides. O sea, yo doy cortisol, que normalmente no tendría ningún efecto en lo que hace, en el fondo, lo que hace la aldosterona, o sea, lo que tiene que ver con regulación de sodio, etcétera, y el cortisol, que no debiera, se porta y se comporta como mineralocorticoide. ¿En qué consiste esto? ¿Ya? Nosotros tenemos un sistema para que el cortisol no funcione como mineralocorticoide. ¿Cómo lo hacemos?
Nuestra célula tiene aquí hay harta enzima, tiene una enzima que se llama beta hidroesteroide deshidrogenasa, ¿ya? Así se llama esta cuestión, ¿ya? Si ustedes después si quieren lo ven aquí abajo, porque está aquí abajo, y tiene varias isoenzimas. Entonces lo normal es que la célula hepática tiene esta 11 beta hidroesteroide deshidrogenasa hepática y transforma el cortisol en cortisol. Pero, eso va un detalle, las células renales y los células epitelios con respuesta a mineralocorticoides, renales, también intestinales, etcétera, tienen esta otra. Dan un poco lo mismo. Beta hidroesteroide deshidrogenasa tipo 2. Entonces toma el cortisol y lo degrada. Yo les voy a hacer para que vean el monito. Vamos a hacer que esto se dan cuenta que es como un diamantito, o sea, es como un... mientras que la aldosterona es un triangulito. Entonces, miren lo que pasa. Si yo tengo mucho cortisol, el cortisona no tiene cómo entrar a este receptor, si ustedes se dan cuenta, transformarlo, se transforma en cortisona y no tiene forma de entrar al receptor que es triangulito. Fíjense lo que pasa si yo tengo mucho cortisol. Puede meterse ahí al receptor de mineralocorticoide. Y al poder meterse al receptor de mineralocorticoide, tienen los efectos de la aldosterona. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Ya alguna vez lo hablamos. En el fondo que tiene que ver con inducir, en el fondo, sodio-potasio ATPase, y por otro lado, proteínas regulatorias. Entonces, en el fondo lo que termina haciendo es produciendo más, haciendo más eficiente bombas de sodio-potasio, o sea, metiendo más sodio-potasio en el fondo al organismo, y más encima sacando lo mismo que hace la aldosterona, en el fondo, produciendo más canales ENaC, que son los canales que permiten que entre el sodio. Entonces, en el fondo, reabsorbe mucho más sodio. ¿Sí? Esto es el mismo efecto que la aldosterona, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo mucho cortisol, mucho, de tal manera que supero la actividad o supero la capacidad que tiene la 11 beta hidroesteroide deshidrogenasa 2, voy a tener un efecto como si fuera mineralocorticoide, o sea, va a tener un efecto aldosterónico, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Si yo estoy dando una dosis suprafisiológica, por ejemplo, quiero dar, acuérdense, suprafisiológico significa las cantidades mayores que lo fisiológico. Por ejemplo, si yo quiero dar un tratamiento en el asma, que voy a dar una dosis antiinflamatoria, entonces mucho más alta que la fisiológica, muy probablemente voy a superar esta capacidad de la 11 beta hidroesteroide deshidrogenasa y voy a tener un efecto mineralocorticoide, ¿ya? Entonces, hay situaciones que yo les dije, una farmacológica, pero hay otras situaciones. Hay una plantita, que termina sintetizando un producto químico, que se llama licorice, que genera una inhibición. Entonces, al tener la inhibición, aunque yo tenga una dosis normal de cortisol, se me va a generar un efecto mineralocorticoide. Aunque no tenga más aldosterona, ¿se entiende la idea? Es por el efecto del glucocorticoide, ¿ya? Lo mismo pasaría si yo produzco mucho cortisol, como sería un tumor secretor de ACTH, o sea, un tipo hipotalámico. Eso sería en el fondo una enfermedad de Cushing. Cuando hay hipotalámico, cuando hay hipofisiario se habla de enfermedad de Cushing, o síndrome de Cushing cuando yo doy el cortisol, ¿ya? Entonces, en situaciones donde tengo mucho cortisol, ya sea ectópico o propio del organismo, tengo la posibilidad de que se genere este efecto mineralocorticoide con los efectos adversos. Si yo tengo mucha aldosterona, ¿qué va a ocurrir? Se va a retener mucho sodio, ¿se dan cuenta por qué? Porque se expresan canales ENaC, por tanto aumenta la cantidad de sodio intracelular, y después más encima en la membrana basal se expresan canales de, digamos, bombas sodio-potasio ATPase, con lo cual entra todo el sodio que podemos dentro de lo que está en el túbulo, o lo que está también en el tubo digestivo. Por lo cual, eso genera reabsorción de sodio. Si tenemos reabsorción de sodio, ¿qué tenemos? Aumento del LEC. Y si tenemos aumento del LEC, hipertensión, edema y todas las cosas que a uno se le puede ocurrir producto de la mayor actividad de aldosterona. Entonces, tenemos claro, los glucocorticoides, dijimos que no íbamos a hablar mucho de mineralocorticoides, pero los glucocorticoides pueden tener un efecto mineralocorticoide en estos casos. ¿Se dan cuenta? Cuando hay un exceso aparente. ¿Por qué un exceso aparente? Porque el paciente nosotros lo que vemos es que hubiera mucho mineralocorticoide. En realidad,
¿Cuál es la cantidad de mineralocorticoides? Normal, pero el glucocorticoide se está aportando como mineralocorticoide. Está aportando, haciendo maldades, ¿ya? Este es un caso índice en la foto, se supone una foto real del caso índice para hablar del famoso enfermedad de Cushing, ¿ya? Esto lo escribió Cushing, yo soy malo para pronunciar, uno le dicen Cushing, otro Cushing, y en el fondo fue el que publicó este artículo en el John Hopkins, que es un hospital muy famoso, que de ahí se saca varias revistas, y lo hizo en relación a este caso, que era un adenoma basófilo, basofílico en realidad, que se produce en la pituitaria y que generaba esto. Entonces uno ve a la paciente, se llama Amini de hecho, y la paciente vemos las características típicas de hipercortisolismo. En este caso, estamos hablando de hipercortisolismo, porque esto lo puede producir cualquier, no solamente un adenoma basófilo, sino que en el fondo, si ustedes dan corticoides, van a generar, y esto es lo que se entiende por síndrome de Cushing, cuando uno habla de hipercortisolismo, es que el cortisol en cantidades mayores está generando un cuadro clínico que en el fondo lo vamos a escribir, me parece, en las diapositivas que sigue, y que recibe el nombre de síndrome de Cushing. Cuando es por adenoma pituitario, es una enfermedad de Cushing. Ambos síndromes y enfermedad de Cushing producen hipercortisolismo, porque el hipercortisolismo es el fenómeno que tenemos producto del cortisol en dosis más alta, ¿ya? Tiene un montón de efectos esto, porque tiene que ver con regulación de todo el organismo, ¿ya? Entonces, tiene efectos, por ejemplo, estimulación de la glucógeno sintetasa, inhibición de la glucógeno fosforasa hepática. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Está sintetizando glicógeno y está inhibiendo la glicógeno fosforilasa. Entonces, en otras palabras, está aumentando la producción hepática de glucosa, perdón, y además genera síntesis de glicógeno, o sea, deposita más glicógeno, por lo tanto este paciente va a tener riesgo de tener hígado graso, pero al mismo tiempo aumenta la neoglucogénesis, inhibe la captación de glucosa y su utilización periférica. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Resistencia a la insulina. Entonces ya estamos bien. Problema de los hidratos de carbono. Pero además aumenta el catabolismo proteico. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene un efecto contrario, o sea, antianabólico. Activa la lipólisis, por lo tanto genera, en el fondo, digamos, mayor producción de lipoproteínas. En el fondo, saca los lípidos del tejido graso y hace que circulen más en el otro organismo. Miren la cantidad de cosas. Bueno, aquí está. El efecto resultante: resistencia a la insulina, elevación de la glicemia, expansión de catabolismo lipídico y proteico. Puras maldades, po. Y genera, además, un tipo de obesidad que más encima es una obesidad central. ¿Por qué ocurre? Porque existe mayor hipogénesis troncular, porque hay expresión mayor de los receptores de glucocorticoides en el pliplón comparado con el tejido subcutáneo. O sea, otro cambio, ¿ya? Entonces, deja ver si tiene, ya. Pero igual, aquí ya este bonito habla de todo, pero genera a nivel del sistema central, vamos a verlo después, algunas cosas: depresión, psicosis, aumento del hígado, de depósitos de glucógeno con el riesgo de hígado graso, riesgo de diabetes, mayor producción de ácido graso libre, distribución del tejido adiposo. Miren la paciente, si esta paciente, fíjense el tipo de obesidad que tenía. O sea, ¿tienen alguna duda que es una obesidad de tipo visceral? O sea, fíjense las patitas. Ahora, estos pacientes uno los ve. Si uno pregunta, ¿esto es una paciente parecida? Uno los ve, sí los ve. Y los ve por enfermedad, digamos, de Cushing o por síndrome de Cushing, o sea, por tratamiento esteroidal. Aquí tenemos la dorso de búfalo, tiene un montón de cosas que yo no quiero describírselas con detalles porque lo debieran ver en semiología. Disminución del crecimiento lineal, tiene alteración inmune, antiinflamación, inmunosupresor, etcétera, etcétera. Yo vamos a ir viendo, yo creo, la mayoría. Entonces, ¿qué pasa con la presión arterial? Ya lo dijimos por un lado. Entonces, en el fondo, eleva la presión arterial, sensibiliza las catecolaminas a la angiotensina, disminuye el efecto vacilador del óxido nítrico, puras cosas que aumenta la síntesis de angiotensinógeno. Miren los ejemplos. Y tienen este glucocorticoide. Y dependiendo de la capacidad de 11-beta hidroxilasa, puede tener este efecto mineralocorticoide. Entonces, no es solamente
la retención de agua de sodio y agua, o agua y sal, sino que también tiene que ver con otros mecanismos, ¿ya? Por otro lado, aumenta la filtración glomerular de transporte tubular de sodio, aclaramiento de agua libre riñón, antagoniza la ADH, tiene un efecto antagonizante, ¿ya? Entonces, si antagoniza la ADH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener mayor cantidad de agua libre, ¿ya? Sistema inmunológico súper potente, reduce tanto la producción de linfocitos T en sangre periférica, por lo tanto, en el fondo tiene poco efecto o poca circulación de los linfocitos. No es que o sea, puede llegar a no producirse, pero la mayoría de las veces los linfocitos se producen menos, pero al mismo tiempo se redistribuyen mal. O sea, y se redistribuyen en el vaso, nodo linfático y médula hematopoietica. Alguien podría decirse, pero bueno, se redistribuyen o producen menos, también se producen menos, pero el leucocitosis tiene un efecto al revés. Lo que hace, ojo, no es que produzca más leucocitos, sino que hace que se desmarginen. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de estar, no sé si lo hablamos ya, pero acuérdense que los neutrófilos hacen rolling. O sea, un porcentaje siempre está en el fondo no circulando, sino unido a la pared vascular. Siempre está en el fondo viendo si se expresan quimoquina o si se expresan moléculas de adhesión de más potencia. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de leucocitos, sobre todo neutrófilos, polimorfos nucleares, que están en la sangre, pero están pegados al endotelio. Por lo tanto, si yo saco una muestra de sangre, no se cuentan, no se ven, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los corticoides? Hacen que esos que estén pegados a la pared se despeguen, se desmarginalizan, por lo cual comienzan a aparecer circulantes. Entonces, si ustedes sacan una muestra de sangre, va a haber leucocitosis. Pues no sé, ya, ¿leucocitosis significa que tenga mayor cantidad de leucocitos circulantes? No, porque la cantidad de leucocitos lo que hicieron fue desmarginalizarlo, o sea, despegarlo de la pared. Antes no se contaban porque estaban unidos a la pared, ojo, unidos en forma de baja intensidad, o sea, en rolling. Acuérdense que tiene un efecto también de disminución de la eosinofilia, miren, y como inhibe los linfocitos T y los linfocitos B, inhibición de la producción de inmunoglobulina y apoptosis de los linfocitos. O sea, mata linfocitos. Entonces uno dice, ¿está bueno o malo eso? Pues si tenemos un paciente que está en el fondo que tenemos riesgo de enfermedad infecciosa, pésimo. Pero si nosotros queremos controlar una enfermedad que se produce por anticuerpos o una enfermedad que se genera daño por la respuesta inmune o la respuesta inflamatoria, aquí es perfecto, porque nos para la inflamación, ¿ya? Súper importante, y esto lo vimos en la clase de asma, si no me equivoco, que inhibe la acción o la producción, más que nada la producción y la activación del factor nuclear kappa B, de tal manera que es súper importante porque frena el linfocito en su reacción inflamatoria. Inhibe la diferenciación de monocitos macrófagos, disminución de la expresión de histamina y activadores plasminógenos, o sea, tiene de todo un poco. Ahora, si se dan cuenta, por favor, repasen esto que hablamos acá, porque en el fondo, para que vean que no es solamente eso, estos serían los signos típicos del hipercortisolismo, psiquiátrico, reconstrucción de la grasa corporal, cara de luna llena, porque se deposita la grasa, engrosamiento del cuello, el cuello se hace más gordito. En los niños retraso el crecimiento, eso tiene que ver con esto, que el cierre del crecimiento lineal, para que vean que es mucho más que eso. Atrofia de la piel, al desagrimiento de los huesos se produce una osteoporosis, emaciación y debilidad muscular, formación de hematoma, acné, bueno, exceso de andrógeno, virilismo, ocurre también en mujeres y aumento del efecto mineralocorticoide. ¿Ya? ¿Se entiende? Y todo lo que vimos. Entonces, traten de ver que es un efecto muy sistémico. Y esto en un paciente que tiene hipercortisolismo, uno lo va a buscar clínicamente y también lo va a buscar. Otra que no aparece, por ejemplo, pero que sí se ve súper bien en la paciente, son las estrías. Se llenan de estrías, como las mujeres cuando están embarazadas, se llenan de estrías violáceas. Eso es típico, que se ve clarísimo, se ve clara la estría. Y se ve claro el depósito de grasa aquí en el dorso búfalo y también en la grasa abdominal. Hay un montón de cosas que se ven. Pero para ver que no es solamente lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se puede producir este hipercortisolismo? ¿Ya? Entonces, tenemos ACTH dependiente. Significa que hay algo que produce mayor cantidad de ACTH de que debiera. Porque estos son círculos, volvemos, son feedback negativo o retroalimentaciones negativas. Entonces, si yo produzco mucho ACTH,
o voy a tener la embargo. Pero este es un ACTH no regulado, o sea, algo está fallando que hace que se produzca más ACTH de lo que debiera. La típica es la enfermedad de Cushing, que en el fondo se caracteriza por, hay subclasificaciones, pero fíjense que la enfermedad de Cushing, tenemos muchos tumores, son maldadosos, porque ¿se acuerdan de cuando hablamos de neoplasia, hablamos de los síndromes paraneoplásicos? Resulta que los síndromes paraneoplásicos, muchos son neurológicos, pero muchos también endocrinos. Las células se vuelve loco, un cáncer, y comienzan a producir hormonas. Dijimos que una de las más frecuentes es la ADH, que es la famosa secreción inadecuada de ADH. Otra que es famosa es la ACTH. Entonces, comienzan a generar producción de ACTH, ¿ya? Entonces, tenemos que el tumor produce ACTH, son los típicos síndromes de producción de ACTH ectópico, o no digo que sea un tumor maligno, ojo, puede ser un tumor benigno incluso, síndrome de secreción ectópica de CRH. Tenemos otra situación de que tenemos un pequeño tumor en la adrenal, se llama hiperplasia macronoradrenal, en el cual se produce, en el fondo se produce la glándula, tiene un tumor, en este caso la mayoría de las veces benigno, que hace que se produzca en el fondo más cortisol, y esa depende de CTH porque, a ver, como algún momento se habló, no me acuerdo, se calla, pero el problema que tenemos con la CTH en general, y con todas, porque como la TSH también, es que no solamente hacen que se secrete más hormona, tienen un rol de factor de crecimiento para la glándula. Entonces, si yo tengo mucha CTH por mucho tiempo, la glándula va a crecer y se va a hacer independiente posteriormente a CTH, o sea, en el fondo, va a crecer tanto que va a terminar perdiendo la regulación, ¿ya? ¿Por qué se dice ACTH dependiente? Porque creció la glándula. Entonces, al crecer la glándula, creció por la CTH. Entonces, al estar la glándula más grande, tenemos mayor posibilidad que se produzca mayor cantidad de cortisol por la glándula más grande. O sea, reacciona como es más grande, produce más, ¿ya? Tenemos también muy poco frecuente lo que aparece aquí como iatrogénico, que tiene que ver con tratamiento con ACTH. Eso en general es muy poco frecuente que se produzca. Puede producirse, pero en general uno podría decir que es muy poco. Eso ya es muy de especialista. Y tenemos ACTH independiente. Aquí, si se dan cuenta, esto no es porque efectivamente la glándula se volvió loca, no tuvo mediado CTH y comenzó a producir cortisona, y esto se llama, en final son cánceres o son adenomas como tales, y se dan cuenta, no es porque la glándula creció, o sea, es porque se volvió loca, ¿no? A diferencia de la macronodular, que es que la glándula creció por la CTH, aquí no. Tenemos un montón de otros signos, aquí que es importante un poquito más, el McCune-Albright, que tiene que ver con que se vuelve loco el receptor y se mantiene activado de tal manera que aunque no haya CTH, el receptor sigue estimulado y sigue produciendo en el fondo la glucocorticoide. Lo mismo es muy parecido a un receptor, este es un receptor aberrante, en el cuando que responde a otras cosas. El McCune se activa el receptor, independiente de lo que se vuelve loco el receptor y está activado siempre, es como una luz que debiera encenderse y apagar y aquí está permanentemente encendido, mientras que la expresión de receptor aberrante es un receptor que debiera responder solamente a CTH y aquí se vuelve loco y comienza a responder a el GIP o que comienza a responder a interleuquina 1 beta o etcétera. Y esta de aquí abajito que dice iatrogénica es lejos lo más frecuente que nosotros vemos en términos de hipercortisolismo, que es el iatrogénico. Le estamos dando dosis de prednisolona, dexametasona, prednisona, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora, ese iatrogénico, uno dice siempre, estamos haciendo daño. Sí, pero por algo lo damos. La mayoría de las veces son porque está bien indicado, porque el paciente tiene una enfermedad inflamatoria, o tiene enfermedad de tipo autoinmune, o tiene una enfermedad que requiera, en el fondo, supresión del sistema inmune. Para eso, en general, es para lo que se ocupa más. Hay situaciones que pueden simular un Cushing, y se llaman pseudo-Cushing, como el alcoholismo, depresión, obesidad, porque en el fondo se parecen, pero no lo son, ¿ya? Entonces, uno clínicamente piensa, un alcohólico puede parecerse a un paciente que tiene un síndrome de Cushing, sí, sin ningún problema,
pero no lo es. O sea, se comienzan a medir hormonas o los detalles de alteraciones que hemos visto, no las tiene. De ahí se llaman pseudocushing porque son parecidas, pero no son. ¿Ya? Yo no me acordaba que tenía esta. Ya, la enfermedad Cushing, 85-90% de nuevo pituitario monoclonal, hiperplasia basófilo, que fue el que se describió inicialmente, 9-33%. ¿Ya? Cuando es una enfermedad de Cushing por adenoma, aquí hay una resistencia relativa al feedback de los corticoides. O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Que aquí, si uno da una dosis altísima de corticoides, puede generarse un poquitito disminución de la producción de ACTH, un poquitito, o sea, responde a la supresión con ACTH, pero lo hace con cifras más altas, ¿ya? A diferencia de una secreción ectópica, que la secreción ectópica, como está en otra parte, no hay feedback, o sea, yo le doy con la cantidad de corticoides que sea y resulta que va a seguir produciendo ACTH. Entonces, uno, por ejemplo, para diferenciar una enfermedad Cushing con una secreción ectópica, uno esperaría, si doy dosis alta de corticoides, en la enfermedad Cushing, uno esperaría, disminuye la producción en forma relativa. En cuanto tengo secreción ectópica, yo doy corticoides y no cambia nada la CTH, porque en ese tipo no responde. ¿Ya? Entonces, nos permite hacer ese diagnóstico. ¿Ya? Ahora, hay expresión de una molécula, se llama propiominocortina, y de la pareto, porque en el fondo a eso se debe esta secreción, ¿ya? A que existe en tumores que se expresa esta sustancia, y lo cual lleva a la producción, a esta producción ectópica, porque existe, ¿ya? Sí. Hiperplasia suprarrenal macronodular, como le dije, otro tipo de hiperplasia, y estimulación de largo tiempo, esta ya la expliqué, ya una hiperplasia macronodular y un cierto grado de autonomía de la glándula, por lo cual se produce esta, ahora se llama CTH dependiente, por eso ahora en algún momento la CTH baja, sí, se baja, pero ya queda la glándula en el fondo grande, ya creció la glándula, por lo cual, aunque pierde la regulación por ser muy grande, como que se vuelve loca y deja de regularse porque creció en tamaño. Esto pasa en un montón de ojos de patología endocrina. Por ejemplo, los adenomas paratiroideos, el adenoma terciario que se llama, que ocurre en pacientes que se dializan, es por este mecanismo. O sea, se llega, crece la glándula por la PTH y llega a ser tan tamaño que después deja de responder. Entonces, aunque no haya PTH, como es tan grande, sigue respondiendo digamos, sigue produciendo trastorno del calcio. ¿Ya? Adenomacarcinoma suprarrenal, secreción autónoma de cortisol, muchas veces puede estar asociado, dependiendo del adenoma, o si es carcinoma sobre todo, a producción de andrógeno, estrógeno, o sea, se puede asociar a efectos sobre los otros tejidos de la glándula, o sea, no solamente, o sea, puede afectar la formación reticular, zona reticular, etc. En hiperplasia no se sabe, lo que le dije, la expresión aberrante de receptores, responde a otras cosas, esto ya lo expliqué. El típico, el GIP o el GIP o el BIP, síndrome McCune, es una mutación de la proteína. Yo le expliqué ya que era una mutación donde queda activada en la glándula el receptor, y es por una mutación de la proteína G, que en el fondo que hace que esta glándula quede permanentemente activada. Y obviamente voy a hacer mosaicismo, yo no me... pero lejos, lo más importante, el tratamiento con glucocorticoides. ¿Ya? Y aquí ponemos con el problema. ¿Ya? Insuficiencia suprarrenal. Todo lo contrario, la glándula debiera responder. La glándula debiera tener un ritmo circadiano. La glándula, en el fondo, debiera estar activada en ciertos momentos. Entonces la pregunta al tiro es, ¿qué pasa si yo no tengo corticoides? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si no tengo corticoides acá? No vamos a tener la capacidad, de fondo, de generar una respuesta, entre comillas, del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, no voy a tener tampoco, voy a tener efectos, en el fondo, de todo tipo. O sea, de todo, nos parece que lo pongo después aquí, ya, aquí lo vamos a ver, ¿ya? Pero tiene efectos de todo tipo, desde hipotensión. Ojo, hipotensión no porque tenga problemas con la aldosterona. La hipotensión es producto, en el fondo, de que falla la activación o la regulación del sistema
del sistema. De hecho, se define esta hipotensión, lo voy a ver después, pero me quedé atrapado, como una hipotensión que no responde a volumen. Lo vamos a ver después en todo caso, supongo. Sí, sí, vamos a ver. Ya, entonces tenemos insuficiencia suprarrenal, en el fondo que se llama formas primarias. Primario significa que la glándula está enferma, y forma secundario, cuando lo que falla no es la glándula, sino la ACTH, o sea, la estimulación de la glándula. ¿Ya? Cuando tenemos solamente la destrucción de, en el fondo, solamente, bueno, se puede destruir por atrofia, supresión de medicamentos, etcétera, pero podemos tener solamente, si por ejemplo nosotros llegamos y sacamos la glándula completa, vamos a tener efectos sobre los mineralocorticoides, sobre las hormonas sexuales, sobre los glucocorticoides y también, obviamente, sobre el sistema simpático, si es que sacamos la glándula completa, ¿ya? Ahora, si nosotros sacamos solamente la corteza, podemos tener, quirúrgicamente, podríamos tener problemas tanto de hiposecreción de cortisol, mineralocorticoides y andrógenos. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo, cuando tenemos un compromiso completo de la glándula, va a depender de la zona que está afectada de la glándula. ¿Se dan cuenta? Pero cuando yo, por ejemplo, saco la glándula, voy a tener las tres afectadas. Estoy hablando de la glándula, estoy hablando de la corteza. ¿Ya? Entonces saco, voy a tener efectos de estas tres series. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Como sacamos los glucocorticoides, ACTH elevado. Entonces, si tengo de todo un poco, o sea, tengo problemas de cortisol, mineralocorticoides y andrógenos, y encuentro la ACTH elevada, entonces, aquí se perdió la glándula completa. ¿Ya? Si tengo solamente, en el fondo, trastornos relacionados con el glucocorticoide, entonces, no es un problema de la glándula completa, sino solamente del eje ACTH. ¿Ya? ACTH, de eje suprarrenal. Ahora, en forma secundaria, significa que lo que falla es que no hay producción de ACTH. Entonces, si no hay producción de ACTH, por patología hipotalámica, hiposfixiaria o iatrogénica, voy a tener que la secreción de aldosterona va a estar normal, porque solamente va a estar funcionando mal la zona de los glucocorticoides y no la zona de la aldosterona, porque la aldosterona, ¿quién estimula la producción de aldosterona? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo tengo una producción de renina normal, no tendría por qué estar mala la producción de aldosterona. ¿Entiende la idea? Si yo tengo una producción de glucocorticoide alterada, ahí sí que puede estar alterada la ACTH. ¿Se dan cuenta? Porque tienen, entonces las formas secundarias en general nunca, o en general, para no ser tan nunca, va a haber alteraciones ni de los, digamos, de los mineralocorticoides, ni tampoco tan marcadas digamos, las hormonas sexuales. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica de la forma secundaria? En general, ACTH baja y poco estimulable. ¿Por qué? Porque la que no, si yo en el fondo trato de estimularla, no se va a producir y obviamente no va a funcionar. ¿Eso por qué? Porque es forma de estimular. ¿Cómo yo estimulo, por ejemplo, la ACTH para que se produzca alto? Es dando CRF, o sea, corticotropina, o generando hipoglicemia. Así es muy fácil. Si yo genero hipoglicemia, ¿qué va a ocurrir? Se genera un estrés. ¿Qué responde al estrés? Responde fundamentalmente fuera de las regulaciones digamos, metabólica, glucagón, etcétera, se produce activación del sistema, de los sistemas de contrarregulación, entre ellos los glucocorticoides y entre ellos el sistema simpático. Entonces, ¿qué es lo que haría un paciente con hipoglicemia? Que la ACTH se estimulara. ¿Y qué es lo que ocurre en un paciente que tiene una falla en el fondo hipotalámica, hipotalámica o hipoficiaria? No se estimula, porque en el fondo no es capaz de responder porque está fallando. ¿Ya? ¿Qué ocurre como síntoma? Pigmentación de la piel y mucosa. Aquí tenemos una ausente de forma secundaria. ¿Por qué? Porque cuando se produce ACTH, ¿ya? Perdón, estoy diciendo una tontería. La ACTH comparte, o sea, lo puede percibir el receptor de melanocortina, ¿ya? Tiene un precursor, que es la propia melanocortina, que lo nombramos hace un rato. Entonces yo tengo mucha ACTH, tengo la posibilidad de que se estimule
el receptor de melanocortina. ¿Y qué pasa si estimula melanocortina? Comienza a generar manchas, ¿ya? Manchas como aparecen acá, o cambia el color de los nudillos de las manos, etc. Y cambia. Entonces la persona normalmente tiene un color y después se ve otro, ¿ya? Entonces, en el fondo, pero eso de qué nos hablaría en el fondo, de que en el fondo es de tipo primaria y que, que es con producción de ACTH, por lo tanto nos dice, nos ayuda, esto es un problema de que la glándula se rompió en forma primaria, ¿no? También existe pérdida de velocidad axilar y pubiana, más presente en mujer, por la caída de los andrógenos. Estamos hablando de las formas primarias, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las formas primarias se pueden comprometer los otros, las otras sustancias que se produce en la suprarrenal porque se daña la corteza completa, tiende a dañarse la corteza completa. Es una tendencia, por un virus, por lo que sea, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece en aparato circulatorio? Si tenemos deficiencia en mineralocorticoides, pensando que es primaria, vamos a tener pérdida renal de sodio, retención de potasio e hidrogeniones. Por lo tanto, un paciente que vamos a tener, en el fondo, hipotensión, lo más importante, pero con hipercalemia y acidosis, ¿ya? ¿Y qué pasa si hay deficiencia en glucocorticoides? Estamos hablando fundamentalmente en lesión suprarrenal primaria. Vamos a bajar tono simpática y ahí, como decíamos, no, todo lo que tiene que ver con las catecolaminas no nos van a funcionar como debiera, ¿ya? Y eso es bien importante. Entonces, vamos a tener poca respuesta a las situaciones de estrés si tenemos una deficiencia de glucocorticoides. ¿Qué va a pasar? Si tenemos esta deficiencia de mineralocorticoides y de glucocorticoides, contracción del volumen vascular, vamos a tener hipotensión arterial, ortostática o franca, con hipotensión, o sea, que de fondo con, entre comillas, sin lograr una vasoconstricción buena, por lo tanto vamos a tender a tener hipotensión, y finalmente colapso vascular. Hipercalemia, ya lo dijimos, con acidosis. Ahora, este paciente, teóricamente, uno dice, bueno, pero si está hipotenso, yo habitualmente doy volumen, doy líquido, reparo la volemia, y el paciente, en el fondo, debiera responder. En el caso de la insuficiencia suprarrenal, no responden, porque el problema también tiene que ver con el tono simpático. O sea, el paciente no se vasocontrae como debiera, no el tono cardíaco, digamos, el entropismo, tampoco es el mejor. ¿Por qué? Porque hay una ausencia o una dificultad o una disminución de la respuesta a corticoides, tono simpático, o sea, a adrenalina y noradrenalina, por lo cual, obviamente, hace que estos pacientes sean extremadamente complejos. La gracia es que, entre comillas, son relativamente fáciles de diagnosticar. Y son pacientes que dándole corticoides responden súper rápido. O sea, un paciente que está medio choqueado, que usted dice, el paciente se ve grave, tiene hipercalemia, tiene acidosis, y ustedes saben que tomaba corticoides y que puede estar haciendo una inhibición, te le dan corticoides y andan espectacularmente bien, porque en el fondo el corticoide es necesario para una respuesta de estrés adecuada, ¿ya? Generan de todo. Anorexia agravada por la hiponatremia y baja de peso. Dijimos que tenía un efecto, entre comillas, potenciante del ADH en estos pacientes. Si en el fondo, están con poco cortisol, van a tener menos efecto de ADH, por lo tanto van a tener hiponatremia, por lo tanto van a comenzar a retener agua libre, más encima van a tener pérdida de sal, si es que hay hipomineralocortisolismo, entonces estos pacientes van a tender a tener hiponatremia, ¿ya? O sea, funciona mucho la ADH. Es como un efecto, en el fondo, como, por decirlo, secreción adecuada. No es secreción adecuada, pero en el fondo. Nadie sabe bien por qué náusea y vómito. Hacen hipoglicemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que les falta cortisol, tenemos un efecto que era hiperglucemiante, catecomelamina, por lo tanto, baja la neoglucogénesis, y el paciente hace hipoglicemia. Ya. El aspecto más grave de hipocortisolismo es nuestro famoso crisis suprarrenal. ¿Qué significa una crisis suprarrenal? Que llegó y falló la glándula. ¡Pum! Entonces, ¿cómo nosotros lo detectamos? Por lo que hemos hablado, ojo, es por lo mismo que hemos dicho hace un minuto, pero es la forma grave, porque esto puede ser de a poquitito o puede ser brusco, ¿ya? Se habla de crisis suprarrenal cuando la cosa es la parte grave, ¿ya?
Deshidratación, ¿por qué? Porque en el fondo teóricamente está perdiendo sodio, no está reteniendo sodio, porque en el fondo no está funcionando la aldosterona, hipotensión, shock, desproporcionado a la gravedad de la enfermedad actual, eso después lo vamos a explicar, pero en el fondo si yo tengo una infección, tú esperas que el paciente esté choqueado, pero cuando está en una situación, no sé, de una tremenda neumonía, una cosa así, aquí el paciente se ve grave, aunque no tenga una infección teóricamente tan grave. ¿Ya? Es un ejemplo. O tuvo, por ejemplo, puede ser una hemorragia. El paciente tiene una hemorragia teóricamente chiquitita y el paciente se ve muy mal. ¿Por qué? Volvemos, porque aquí se echan a perder los mecanismos de compensación del estrés. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación del estrés? Todo lo que tiene que ver con simpáticos y con glucocorticoides. Si que el glucocorticoide está malo, obviamente no responde como debiera responder. Náusea y vómito, historia de pérdida de peso, esto ya es más crónico, anorexia, dolor abdominal, que no sabemos por qué, hipoglicemia sin causa. O sea, por ejemplo, yo llego, una persona, si yo soy diabético y tomo insulina, entonces, puede hacer hipoglicemia, pero una persona normal, aunque no coma, no debiera hacer hipoglicemia. Entonces, este paciente llega normal y lo encontrar con hipoglicemia o en relación a una ITU, una infección que no tiene gravedad, o un resfrío, hace hipoglicemia, entonces, puede ser. Miren la paradoja, fiebre sin causa, pueden hacer fiebre y todas estas cosas. Hiponatremia, hipercalemia, zoemia, hipercalcemia, sinofilia, hiperventilación, cuando hay un daño, cuando tenemos ACTH elevada y no tenemos respuesta de corticoides, o vitíligo. Vitíligo tiene que ver con la causa, que tiene que ver con cierto tipo de causa que donde hay destrucción de las suprarrenales de causa autoinmune. ¿Ya? Entonces, ahí se ve vitíligo. Está dentro de la endocrinopatía, ¿cómo se llama? Autoinmunes múltiples. ¿Ya? Es un tipo. ¿Ya? Y un montón de otras deficiencias cuando hay enfermedades autoinmunes porque se comparten. ¿Ya? Entonces, habitualmente una crisis suprarrenal uno tiene que pensar que si está mal las suprarrenales, puede estar mal tiroides, pueden haber otras cosas. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa con los corticoides? Aquí vamos a llegar, ese es el efecto, si ustedes se dan cuenta, cuando la glándula está atrofiada. ¿Por qué puede haber una crisis suprarrenal? Porque si yo doy, voy a hablar de la causa más frecuente, si yo doy corticoides, ¿qué va a pasar con la ACTH? Va a inhibirse. ¿Por qué se va a inhibir? Porque los corticoides inhiben la ACTH. Entonces, si yo doy doy corticoides, ¿por qué? Por un tratamiento, por asma, por lo que usted quiera, por un lupus, no estoy poco creativo por la enfermedad, pero se ocupan, créanme que mucho, o sea, antes recibiendo corticoides. ¿Qué va a ocurrir con ese paciente? Va a producir poca ACTH. ¿Qué va a pasar si produce poca ACTH? La glándula se va a atrofiar, porque dijimos, el tamaño de la glándula depende de la cantidad de ACTH. Si yo doy corticoides, por mucho tiempo sobre todo, se atrofia la glándula, porque no tengo ACTH. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de dar corticoides? La glándula no va a ser capaz de responder, aunque le llegue ACTH. ¿Por qué? Porque está chica. Entonces, eso de que se atrofie la glándula por el tratamiento con corticoides, hace al final que en el momento que yo necesito que mi glándula funcione, no va a funcionar porque está atrofiada. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, en el fondo, ¿en qué paciente uno, pensaría una crisis suprarrenal? En un paciente que está con una glándula chica o destruida, en el fondo en una situación de estrés que necesita más glucocorticoides, o en una situación donde yo estoy dando corticoides y lo suspendo bruscamente. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando corticoides, volvemos a la ACTH, la disminución de la ACTH hace que se inhiba, en el fondo, el tamaño de la glándula. Por lo cual, si yo quiero, en el fondo, volver a producir una cantidad de corticoides normales, tengo que primero hacer crecer la glándula. ¿Se entiende? La capacidad de respuesta. Pero incluso es anatómico. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de tratamiento de corticoides. ¿Han visto ustedes algún tratamiento de corticoides por algo fuera de lo que hemos hablado acá del asma? Que yo dije, fue un tema, el mecanismo fisiopatológico para la no respuesta a corticoides en el EPOC, perdón, lo dijimos en el EPOC. ¿Alguien fuera de eso han visto algún paciente que recibe corticoides, prednisona o alguna cosa por el estilo? ¿O nadie ha visto nada? Esto mientras toma agüita. ¿Oh? Para inflamación en general, como que a veces dan, pero es algo pequeño, como 4 días y Ya. dosis bajas, pero nada más. La pregunta,
Perfecto. ¿Por qué crees que dan pocos días? Por lo mismo que dijo Eso. anteriormente, porque se Ah, inhibe la supresión y todo eso y puede generar algún puede, insuficiencia suprarrenal, pero ya, como por versión eso, mira, clínica. si tú das mucho, puedes generar inmunodepresión. Si tú suspendes bruscamente, ¿qué puedes hacer? Generar una insuficiencia suprarrenal. Perfecto. Y por eso uno tiene estrategias para que eso no ocurra. Las vamos a ver al tiro. ¿Ya? Entonces, cuando uno da cualquier corticoide, estos son corticoides que se ocupan rutinariamente, cortisol, prednisona se ocupa, prednisolona menos, porque es dexametasona, pero todos estos se ocupan, créanme que mucho, ¿ya? Y predomina un efecto, porque se dan cuenta, si estamos dando una dosis, en el fondo, entre comillas, farmacológica, vamos a tener retención salina, vamos a tener este efecto mineralocorticoide, ¿se dan cuenta? Porque tiene que ver con las dosis y tiene que ver con la intensidad. Entonces se dan cuenta con la característica. La triamcinolona y la dexametasona se dan cuenta que casi no tiene efectos mineralocorticoides. ¿Eso qué significa? Que nuestra querida dehidroesteroide deshidrogenasa en el fondo funciona, funciona re bien y obviamente metaboliza re bien la dexametasona. Entonces la dexametasona no tiene efecto hidrasalinos, pero los otros sí tienen. ¿Te fijas? Entonces, y tanto así que la fluorocortisona, 225 veces el cortisol es lo que producimos habitualmente. O sea, mire la potencia que tiene. ¿Ya? Ahora, tenemos la acción inflamatoria y hay unas que suprimen más que otros suprimen. Entonces el cortisol se toma como referencia porque es fisiológico, ¿ya? Pero fíjense, la dexametasona, la posibilidad de suprimir el eje es gigante. Es súper buen antiinflamatorio si lo comparamos, súper bueno para suprimir el eje, pero tiene la ventaja que no retiene sodio. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hace uno un tratamiento, obviamente primero va a ver la publicación, cuál que se ha demostrado que sirve mejor, pero por el motivo que sea, no hay un tratamiento, uno tiene que elegir según estos elementos qué es lo que queremos. Si el paciente se está muriendo por una inflamación, tú decís, dexametasona y me da un poquitito lo mismo suprimirlo. Pero si tú decís, oye, resulta que el paciente no está tan inflamado, pero después quiero salirme rápido los corticoides porque tiene, no sé, hipertensión, diabetes, cualquier cosa, tú dices, perfecto, que hubo menos efectos inflamatorios y efecto algo que no me suprima el eje, ¿ya? Ahora, estas decisiones ustedes no las van a tomar de entrada cuando sean médicos, pero tienen que conocer por qué se deciden entre un tratamiento y otro. Yo tampoco les voy a preguntar esto de las potencias relativas, por lo tanto ni siquiera se lo aprendan, pero entiendan el concepto, ¿ya? En el fondo que hay que preocuparse, ¿ya? Entonces, yendo a lo que realmente si nosotros queremos buscar el efecto antiinflamatorio, ojo, se ocupan en un montón de tumores, de cánceres, porque si yo le digo que tiene un efecto intenso sobre los linfocitos T, ¿en qué cánceres ustedes creen que se va a ocupar? En los linfomas, ¿se dan cuenta? Si es lógico, ¿cachai? Entonces la mayoría de muchos linfomas, el tratamiento es con corticoides porque afectan las células T, las células T y las B. ¿Se dan cuenta? Entonces, son un montón de aplicaciones que sirven. Ya, pero el problema es que nosotros si ocupamos como antiinflamatorio o inmunosupresor, podemos generar un cuche. Pero por otro lado, si tenemos eso, producción de glucógeno exógeno, al disminuir la producción de CTH, podemos producir esta supresión del eje. ¿Ya? Ahora, ¿en qué situación ocupa la supresión del eje? Yo ya lo dije, pero lo voy a repetir de nuevo. Cuando se suspenden bruscamente los glucocorticoides de exógeno o en situaciones de estrés. ¿Se entiende por qué? Porque la glándula no va a ser capaz de aumentar la secreción. Por ejemplo, no es la misma cantidad de corticoides que yo necesito si yo llego y me van a operar. Yo siempre hablo del riesgo quirúrgico porque es algo súper estresante para el organismo. Entonces yo tengo una glándula parcialmente atrofiada. ¿Por qué? Porque me están dando glucocorticoides. Voy a hacer una insuficiencia relativa si me operan. Porque en ese momento yo lo que esperaría es que mi glándula produjera más. Y como está atrofiada, no va a ser capaz de producir más. Entonces, ¿me va a bastar la dosis que tenía antes de corticoides exógenos, o sea, en pastillas? Claro que no, porque debiera, de hecho, aumentarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitamos el hecho del cachi, no coche? ¿Cómo evitamos que ocurra esto? Obviamente, dosis mínimas necesarias. Nosotros lo que queremos es un efecto antiinflamatorio. Si conseguimos el efecto antiinflamatorio, vamos a ir probando con dosis la más baja posible. Otro que se demostró que servía era la dosis día alterna. Si yo tengo que dar, por ejemplo, 15 miligramos todos los días, es mejor dar 30 de un día, el otro día no dar,
30 el otro, o sea, día por medio. Yo acumulo en día alterno las dosis de los días. Y tiene su lógica, ¿se dan cuenta por qué pone la lógica? La lógica es mantener, entre comillas, lo más cercano el ritmo circadiano. Entonces, si yo tengo todos los días una dosis fija, no es lo que debiera pasar, porque eso nunca pasa. Entonces trata de simular, por ejemplo, que yo un día estoy estresado porque tengo una prueba, otro día no estoy estresado, no tengo prueba, y eso en el fondo es la estrategia del día alterno. ¿Ya? 12 según ritmo circadiano. Profesor, ¿Sí? Dime. después de cuánto, por ejemplo, he visto que ocupan harto cada 12 horas, dosis de generalmente 20 miligramos No de debiera prednisona. ocuparse cada 12 horas. Por eso, ¿en cuánto tiempo se podría generar, por ejemplo, un Eso lo Cushing si vamos, ocupamos ya, por eso te digo, o cada 12 horas? mira, lo que pasa es que uno tiene, todas estas cosas son súper relativas, porque dependen de un montón de cosas. Hay gente que tú le das corticoides y nunca hacen Cushing. Hay otras personas que se hacen Cushing rápidamente, por lo tanto, pero por eso son estrategias, porque uno debería hacerlo en todos los pacientes, ¿ya? Entonces, el único motivo para dar corticoides, como tú decís, en horario, sería en el fondo una situación en la cual por la enfermedad requiere corticoides de horario. O sea, que tú demostraras que el dar dosis fija, dosis por en el fondo cada 8 horas, cada 6 horas, en el fondo permiten tratar mejor la enfermedad que dándola de otra manera. ¿Te fijas la idea? Entonces, ahora, por eso, pero como concepto, ¿cierto? Son cosas conceptuales que apuntan a tener detalles, pero si volvemos a lo dice, por ejemplo, el paso del COVID. En el caso del COVID hay un famoso protocolo que se llama Recovery que dice dexametasona cada 6 horas. Entonces dexametasona cada 6 horas y así es lo que te dicen. Ahora, si tú me preguntas, ¿el riesgo de suprimir el eje existe? Claro que existe. El hecho de hacer un coaching existe, pero en general, no existe en periodos cortos. Entonces tú me decís, en 7 o 10 días, ¿tú esperas que alguien haga un coaching? No. ¿Esperamos efectos adversos del corticoide? Sí, pero no esperamos que se inhiba la glándula, porque la glándula, ¿cuál es lo peligroso en el fondo de dar corticoides? Estoy pensando en la inhibición de la glándula, es que mucho tiempo la CTH está inhibida. Si la CTH en el fondo desaparece una semana, 5 días, lo más probable es que la glándula no alcance a achicarse. ¿Se entiende el concepto? Entonces, en el fondo va a depender de tiempo. Entonces, para la producción del Cushing, tú tenías que decir cuánto tiempo. Cuánto tiempo la glándula se demora en atrofiarse. Y eso, la verdad, nadie lo tiene claro, ni en las dosis ni nada. Hay recomendaciones para evitarlo, que es lo que te estoy poco planteando. Y después vamos a ver unas recomendaciones, no me acuerdo si están o no, que tiene que ver qué hacer un poco en relación a esto. Pero el Cushing, la verdad es que yo sé que suena re feo, es lo que menos no importa. Lo que el Cushing, en el fondo, a la medida que van apareciendo los síntomas, tú lo puedes replantearte la dosis, te fijas, puedes revisarla, puedes planear. Lo que nos mata al paciente así rápidamente es la supresión suprarrenal. Entonces, de verdad que tú me decís, planteamos estrategias, sí hay que plantearlas, sobre todo para cuando son tratamientos de largo plazo, pero el Cushing, entre comillas, es más manejable porque en el fondo es algo que tú tienes tiempo, de alguna manera puedes estar atento, puedes de alguna manera tratar de regularlo, pero la suprarrenal no, el paciente se te puede morir si tú no pensaste que está haciendo una insuficiencia suprarrenal, porque tiene esa forma de presentación que es la crisis suprarrenal, que fíjense, dijimos hipotensión, que no responde, dijimos, no sé, hiponatremia, y dijimos un montón de cosas que pueden ser potencialmente súper malas. El otro, uno va tomando la presión, va subiendo la presión de a poco, digo, para el Cushing, va subiendo, no sé, y se van generando edemas, se va generando dorso de búfalo, entonces uno puede perfectamente, tiene tiempo para analizar la situación. ¿Ya? No sé si te sirvió la respuesta. Sí, profesor, entendido. Sí, Bien, ya. gracias. Entonces, el otro, el tiempo mínimo de tratamiento, lo que no me acuerdo quién dijo que le dan 4 días nomás. Si tú das 4 días, obviamente va a evitar también el síndrome de Cushing, como también la suprarrenal, ¿ya? Entonces, estos son estrategias, ¿ya? ¿Cómo evitamos el síndrome? Ya lo dijimos. ¿Cómo evitamos la supresión? ¿Ya? Entonces, obviamente aquí suena como raro lo que voy a decir, pero en el fondo, evaluando el riesgo de requerimiento de glucocorticoides ante estrés. Porque yo puedo tener, volvemos, una situación normal donde no estoy estresado y estoy recibiendo una cantidad X de corticoides, pero resulta que si yo estoy en una situación de estrés,
¿Qué debiera pasar con la cantidad? Mi glándula no va a ser capaz de responder porque está inhibida. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer yo? Aumentar la dosis de glucocorticoides. Y por eso aparece el punto 2, suplementando dosis de glucocorticoides. Eso es una situación de estrés. Pero también en una situación donde ha recibido mucho tiempo corticoide, donde no está estresado, si yo lo suspendo bruscamente, mi glándula no va a ser capaz de responder. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Lograr que de a poquitito la ACTH fuera aumentando, de tal manera que la ACTH al ir aumentando va produciendo que la glándula crezca, hasta lograr que la glándula logre producir lo que normalmente requiere producir. Y por eso la otra estrategia para evitar la supresión suprarrenal, o sea, en el fondo la insuficiencia suprarrenal aguda, es el retiro progresivo del tratamiento con glucocorticoides. Y fíjense que yo he hablado casi todo el rato de tratamiento, porque el problema de fondo, aunque ustedes lo crean, uno en la vía diaria que ustedes se topen con un Cushing va a ser muy baja, muy baja. Que se topen con un Cushing, síndrome de Cushing, o sea, con un Cushing iatrogénico, ¡pum!, altísima. Con un riesgo de supresión suprarrenal, altísima. Entonces, esto, yo les digo sinceramente, pensando clínicamente, en el fondo, esta clase yo la diseñé y fue aceptada cuando la presenté, fundamentalmente porque a ustedes lo que le va a tocar es vivir con esto, o sea, esto, más, salvo que sean endocrinólogos o que trabajen en pacientes hospitalizados, que ahí sí, obviamente podría tener un poco más de intensidad ese conocimiento, ¿ya? Entonces, el tratamiento crónico con glucocorticoides puede suprimir el eje hipotalámico y durante momentos de estrés o el momento que se decide la suspensión se puede precipitar una crisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos para ver si el paciente está suprimido o no está suprimido? Ojo, esto yo sé que van a ver up to date 2018, pero sigue siendo válido, lo revisé hace poquitito y no lo actualicé, pero sigue siendo actualmente. Entonces, cuando nosotros pensamos que el eje cuando el eje no está no suprimido. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí vamos a tratar de detectar suprimido o no suprimido. Nuestro problema, volvemos, no lo vamos a plantear por el lado del Cushing, porque el Cushing tenemos tiempo, sino que lo vamos a plantear por la supresión del eje. ¿Ya? Entonces, ¿qué paciente uno podría suponer que ya tiene el eje suprimido? Cualquier dosis por menos de 3 semanas. ¿Ya? Perdón, no suprimido. En otras palabras, si tengo más de 3 semanas de corticoide, a cualquier dosis, puedo pensar que el eje ya está suprimido. Estamos hablándolo al revés. ¿Ya? Lo otro tiene que ver dosis de prednisona por la mañana, por cualquier duración, más o menos de menos 5 diarios o su caliente, o sea, en otras palabras, bastan 5 gramos al día por la mañana. O sea, con 5 gramos no lo suprimo, lo dije al revés, perdón, es que está en negativo y estoy pensando en positivo ahora, ¿ya? En otras palabras, no te suprime el eje si tiene menos de 5 gramos todos los días, o sea, hasta 5 miligramos, perdón, que estoy hablando. También hasta 5 miligramos se puede ocupar con seguridad que no va a haber eje suprimido, o menos de 10 cuando se cumpla dosis intermitente. Dijimos que hay personas que ocupan dosis días alternos. Entonces, si tú ocupas dosis días alternos, equivale a 5 miligramos diarios, pero aquí lo ponen, o menos de 10 miligramos de prednisona o su equivalente cada 2 días. Dosis alterna. ¿Cachai la idea? Entonces, en otras palabras, uno podría decir, ¿cuándo yo puedo pensar que el eje no está suprimido? Cuando ocupo, no sé, 40 miligramos, 50 miligramos, la dosis que quiero, pero por menos de 3 semanas, o que ocupo, en el fondo, menos de 5 miligramos todos los días. Pero ojo, 5 miligramos, o menos de 10 miligramos de alternativa, de alterno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos que no está suprimido, ¿qué significa? Que nosotros, obviamente, en una situación de estrés, no necesitamos suplementar. Por lo tanto, si va a una cirugía, nosotros dejamos, lo más probable es que no está un eje que está normal en términos funcionantes, por lo tanto, aquí, ante una situación de estrés, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ocurre un eje suprimido? ¿Cuándo nosotros vamos a pensar que está de frentón suprimido? Toman más de 20 miligramos de prednisona durante 3 semanas o más, o pacientes con apariencia cuchingoide. O sea, el paciente que tiene pinta tiene pinta de síndrome de Cushing,
simplemente ese paciente lo consideramos suprimido. Por lo cual, si lo vamos a operar o vamos a hacer algún procedimiento de tipo agresivo que requiramos respuesta de estrés, vamos a darle, ojo, mayor cantidad de corticoides. O sea, no se trata ni siquiera de mantener la dosis, tenemos que aumentarle la dosis de corticoides. Supongamos, el paciente toma 20 miligramos y ustedes lo ven cuchincoide y lo van a operar, tienen que aumentarle la dosis de corticoides. ¿Por qué? Porque es lo que pasaría en un paciente que va a ser sometido a estrés. Entonces, miren la paradoja, ¿ya? Entonces, porque volvemos, estas son hormonas de estrés. Y en situación intermedia hay que un poco a gusto al consumidor, o simplemente medir ACTH o medir respuesta a ACTH, que son distintos exámenes, en el cual uno da ACTH y ve si la glándula responde o no responde. Si ustedes dan ACTH y la glándula no responde, significa que la glándula está atrofiada. Si ustedes ponen ACTH y la glándula responde, significa que no está atrofiada. Si en el fondo no es tan difícil hacerlo, pero requiere entender cómo funciona el eje, ¿ya? Y la idea es esto, a veces son cirugías de urgencia, por lo cual hay que llegar y proceder, y obviamente la idea es tener alguna aproximación de cómo va a responder. Uno podría decir, pero póngale a todos los pacientes corticoides, pero volvemos, ¿los corticoides pueden hacer daño? Sí, porque son inmunosupresores. Entonces no tiene ninguna gracia meterle corticoides a un paciente como este, que no está con fases, que en el fondo no tiene ninguna evidencia de que esté la glándula suprimida. Entonces, si ustedes meten corticoides aquí, pueden dejarla embarrada, porque al final el paciente lo van a inmunodeprimir y pueden terminar agravando al paciente. Y por eso hay que tener ojo en términos de no indicarlo de más ni de menos, porque los corticoides tienen efectos adversos. No, no es solamente, y que efectos adversos, lo que ya dijimos, son los mismos que se presentan en forma así manifiesta, en términos de enfermedad, de una enfermedad perdón, de un síndrome de Cushing. O sea, tienen hipoglicemia, tienen hipertensión, tienen tendencia a hacer hipocalemia, un montón de cosas que aumentan la mortalidad, ¿ya? Y esto es un poco lo que estamos hablando, porque uno dice cuánto suplementar. Entonces, ¿qué ocurre en situaciones de estrés? Si yo tengo esta secreción, perdón, la concentración plasmática de cortisol, y fíjense, está microgramos por decilitro, y si nosotros tenemos una situación basal, uno diría, sería bajito así, o sea, como cercano a esta operación, no va a parecer lo normal, pero cercano a esto. Pero miren lo que opera con una cirugía menor. Cirugía menor, estamos hablando sacar un lunar, estamos hablando sacar no sé, un lipoma, cosas chicas. Miren cómo aumenta la secreción. Y miren cuánto aumenta la secreción cuando hay cirugía mayor. Esto está en horas y en días, ¿se dan cuenta? Fíjense que Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar y qué es lo que debiera yo hacer si estoy pensando que el paciente tiene inhibición del eje y voy a someter a una operación? Tratar de simular, en el fondo, por lo tanto, yo no solamente voy a dar corticoides, sino que tengo que aumentar la dosis porque estamos sometidos a una situación de estrés, ¿ya? Entonces, ahora, la sesión basal normal de cortisol es entre 8 a 10 miligramos día. O sea, si yo tengo un paciente que tiene una pérdida suprarrenal, por el motivo que sea, quirúrgica, etcétera, estoy hablando de glucocorticoides, pero pensando en el efecto glucocorticoide nomás, ese paciente debería recibir entre 8 y 10 miligramos al día, por lo menos, porque eso es la situación normal sin estrés. ¿Qué pasa en una situación con estrés? Puede aumentar hasta 50 miligramos día. Acuérdense que esta es la concentración plasmática, pero tendríamos que ver la producción. La producción son más o menos 50 miligramos al día. Miren la cantidad, ¿no? Y más o menos volviendo o tendiente a volver a una línea de base dentro de las primeras 24 horas de una cirugía sin complicaciones. Ojo, una cirugía. Estamos cirugía menor. Un poquitito a esto. Sube aquí y más o menos el día vuelve a lo normal. Cirugía mayor. Pueden llegar hasta 75 a 100 miligramos al día y se demora mucho más tiempo. ¿Se dan cuenta? Politraumatismo, etcétera, etcétera, 200 a 500 miligramos. Estas son dosis que son dosis de antiinflamación, para que ustedes lo entiendan, porque la dosis fisiológica, pongámosle hasta 20. Entonces, si estoy dando 200, es una dosis antiinflamatoria muy potente o una dosis de inmunosupresión. Ahora, lo que habitualmente se dan como dosis, yo estoy ocupando prednisona, perdón, de cortisol, porque lo que se ocupa, pero puede ser prednisona, en el fondo es hasta 300 miligramos
cuando uno piensa que está en una situación muy estresada, ¿ya? Pero es raro que uno dé más de 300, ¿ya? Pero se dan cuenta, o sea, si yo doy una dosis fisiológica, ¿hasta dónde sería? Más o menos hasta 50 miligramos. Si yo doy una dosis inmunosupresora, sería, o máxima, sería hasta 300 miligramos. Y si quiero mantener al paciente tranquilito, una vida normal, 20 miligramos, ¿ya? Entonces, una cirugía, ¿yo cuánto subiría la dosis? Cercana a lo máximo, porque la idea es que responda. Acuérdense que si yo no doy, el paciente tiene insuficiencia suprarrenal, el paciente no va a responder al estrés, lo cual significa que si tiene en el fondo una hemorragia, no va a responder a la hemorragia y se termina muriendo, no, etcétera. Entonces, y más encima todo el efecto de la supresión, ¿ya? Entonces, cobertura en pacientes que toman corticoides de Doc, exógeno, sí, estamos listos, si falta re poco, me parece, ¿ya? ya, esa era justamente mi pregunta, porque No, sí, estamos estamos alargando. terminando. Entonces Ya, aquí viene la sugerencia de reforzar, y me parece que viene la fin. Ah, y la otra forma, sí, la última, si me falta re poco, ¿viste? Se me faltan 2 diapos. ¿Qué hacemos con un súper. paciente que nosotros no vamos a someter a cirugía, pero vemos que tiene en el fondo el riesgo que tenga la supresión del eje, pero está tranquilo, sin estrés? Nosotros para evitar esta famosa, para evitar este riesgo de supresión, nosotros ¿qué lo hacemos? Vamos bajando la dosis de corticoides de tal manera que la CTH se comienza a producir y comienza a la glándula a crecer, en otras palabras, y comienza a producir su propio. Hay un montón de estrategias. Esta, la verdad, no sé si esta es lo que pone, no sé si todavía la siga proponiendo en el Up to Date, pero es una estrategia. Fíjense lo lento que se va, porque el concepto es que se recupere la glándula. Hay un montón de otras estrategias, o sea, un montón. Y hay unas que dependen de la enfermedad, porque una de las cosas temidas es la supresión del eje, y la otra cosa temida es que la enfermedad genera un rebote. Hay enfermedades que tú suspendes los corticoides y rebotan. Entonces, hay enfermedades que son, rebotear significa que se agravan los síntomas y se agrava el paciente, de tal manera de que uno a veces ni siquiera se arriesga a que haya rebote. Entonces se va incluso más lento que esto, ¿ya? Pero eso. Y hay gente que tiene dependencia de los corticoides, que tiene que ver con incluso que no se recupera en forma total la supresión del eje, por lo tanto tienen que estar en el fondo permanentemente darle glucocorticoides, como que se pierde la glándula, va a decirlo de una forma ordinaria. También se genera dependencia psicológica, porque estos corticoides actúan como estimulantes. Claro que actúan como estimulantes. No son, entre comillas, como doping habitual, pero se pueden ocupar como dentro del periodo de doping, porque si ustedes se dan cuenta, si tengo mucho, me paso, termino teniendo catabolismo proteico. Entonces la idea es que tampoco me pase mucho. ¿Te fijas la idea? Pero se pueden ocupar. Y obviamente tenemos todo el rebote, que hace que el paciente, uno trate de suspender el corticoide y no pueda, porque el paciente hace este rebote, se recrudece la enfermedad, se hace más mala, y obviamente podemos tener donde tenemos una función de laboratorio normal, pero hay síntomas de insuficiencia suprarrenal. O sea, en el fondo nosotros pensamos que está todo bien, está en la función normal y la enfermedad está bien, pero el paciente hace signos de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia suprarrenal en un contexto que no es esperable. Entonces, vamos a tener un grupo de pacientes más encima que son difíciles de suspender el corticoide por estos aspectos. Y terminamos la clase. Era la última diapositiva. Dudas, preguntas, consultas, todo lo que usted quiera, son las 6:02, alcanzamos justo. Ya. Un inglés. Yo tengo una pregunta. Sir Por Patricio, ejemplo, cuéntanos. por ejemplo, si yo tuviera una paciente que tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoide, y Ya. necesita las dosis inmunosupresoras de corticoide, ¿esa persona tiene posibilidad de hacer Cushing? Claro, claro, si el corticoide se mantiene por un tiempo, o en el fondo, por eso te digo, el Cushing no está tan determinado porque no es tan grave, pero si tú me dices, una persona va a tomar, por decirte algo, un mes de corticoide, claro que tiene el riesgo. Se escuchó porque tengo la conexión inestable, no sé si... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, se escuchó bien. Se escuchó. Entonces, si tú me preguntas, ¿alguien toma Cushing en un mes? ¿Puede comenzar a tener síntomas? Perdón, alguien que toma corticoides durante un mes, ¿puede comenzar a tener síntomas de Cushing? Claro, claro. ¿Puede inhibirse el eje también? Porque ahí depende que es dosis tiempo pendiente. Si toma una persona más de un mes
en el fondo 40 miligramos de prednisona, claro que puede hacer de todo, puede hacer desde elementos cuchingoides y elementos también de tipo supresión del eje. Ahora, obviamente, si tiene dosis más bajas, no sé si digamos, dentro de ella tiene una genética, puede ser que no haga nada, que esté todo bien, pero el riesgo, si tú lo tienes. Ahora, mientras más tiempo toma corticoides, mayor posibilidad que haga un Cushing. Ahora, sí va a haber de todas maneras, los cambios agudos. O sea, si yo tomo harto corticoide, pongámosle dosis así por 4 o 5 días, una dosis gigante, voy a tener efecto inmunodepresor. O sea, el paciente tiene riesgo de generar infección. O sea, se hace el efecto de, cuando tú das dosis alta de corticoide, a los 5 días se produce la alteración inmune. A los 5 días, o sea, basta 5 días y tú un paciente, si le da una dosis altísima de corticoides, se queda sin sistema inmune, así de rápido es. Ahora, ¿va a tener ese paciente efecto cuchingoide? Lo más probable es que en 5 días nada. En 5 días la probabilidad que genere una depresión del eje, tampoco. Pero ¿va a tener los efectos secundarios? O sea, ¿va a tener efectos mineralocorticoides? Sí. O sea, ¿va a tener posibilidades de hacerse hipertensa? Sí. ¿Va a tener posibilidades de que tenga hiperglicemia? Sí. ¿Va a tener problemas de todos los efectos adversos que va a tener la posibilidad de, no sé, todas estas cosas de hipocalemia? Sí. ¿Va a tener todo lo que se ve como agudo? Lo que pasa es que no lo enfocamos a agudo, pero en el fondo va a tener todas esas cosas de tratamiento de corticoides, ¿ya? Entonces, eso es, pero predecir quién va a ser o quién no va a ser síndrome de Cushing es súper difícil. Y cuándo va a comenzar también es súper difícil. Hay gente que son hacen Cushing rápidamente con un tratamiento de un mes. O sea, estamos hablando dosis de tiempo no tan largo y hacen el Cushing completito. Lo mismo, hay personas que también con dosis por poco tiempo, o sea, en el fondo 3, 5 días de un bolo, mira, se ocupan dosis gigantes en algunos pacientes, son dosis inmunosupresoras, y claro que tú lo ves después al mes y tienes rasgos cuchicoides, y eso que recibió, por decirlo de alguna manera, es 5 días de un bolo, ¿ya? Por tanto, pero es impredecible, o sea, en el fondo, cualquier persona que toma corticoides, puede ser una cifra, por decir una cifra, más de un mes, tú tienes que pensar que te puede hacer un Cushing. Ahora, ese Cushing es reversible, en algunas cosas sí, de inmunodeficiencia, claro que es reversible, tiene un montón de aspectos reversibles, pero hay otros que no se revierten, porque por la estrías no tienen cómo revertirse. La osteoporosis, bueno, requiere un tratamiento especial de osteoporosis, etcétera, y hay cosas que simplemente no se revierten, otras sí. Por ejemplo, por decir la actividad muscular, la atrofia muscular, en un paciente joven, sí. Ahora, si ustedes se fijan haciendo un comentario cortito, por eso por ejemplo, a los deportistas, cuando están con dolor, claro, infiltran con corticoides, pero después tienen un problema que tiene que ver cómo vuelven a una situación, en el fondo, de reparar el músculo, de reparar las articulaciones, porque claro, son buenos antiinflamatorios, pero también generan efectos adversos en términos de las fibras de colágeno, en términos de las fibras musculares. Entonces, obviamente lo ocupan para un momento agudo, pero claramente, si ustedes analizan, los deportistas de nivel prefieren operarse, porque en el fondo van a evitar esos efectos, en el fondo, secundarios de los corticoides, sobre todo por periodos largos, ¿ya? Entonces, que son muy, muy devastadores, ojo. Eso, no sé si te ayuda la respuesta o yo hablo mucho, te pido Sí, disculpas. profe, muchas gracias. Eso, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Se entretuvieron? ¿No se entretuvieron? ¿Valió la pena los pocos que están aquí en la clase o no les valió la pena? ¿Lo querés Yo me comentar? entretuve. Sí, profe, profe, se entendió interesante la bien superrenal. y me quedó una